que escuchamos, que miramos, con que nos informamos. Todo en un metaverso digital distribuido en miles de plataformas. Vos elegí la que más te guste. El Delivery. Comunicación inteligente. Bueno, pasaron 20 minutos de las 10 de la mañana. Aquí estamos con la ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por la visita. Muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Mucho laburo? Recién designada. No, a ver, sí. Venía hace un año trabajando, subrogando en la conducción del ministerio. Ahora estoy 24/7 para la energía, digamos. Claro. Bien. Y quedó Martín, ¿es el nombre? Martín Moreira. Que te acompañaba a vos antes. Era el viceministro, ahora es ministro. El ministro de Obras Públicas. Tal cual. Bueno, Gabriela, un gran ministro. Bueno, es un poco lo que decís, ya medio que venías haciéndote cargo venías haciéndote cargo del ministerio ya hace un añito y medio, con lo cual supongo que los desafíos más o menos ya tenés claros cuáles son, porque la etapa de diagnóstico debe haber ya culminado. Más que la de diagnóstico. Claro, y ya se empezó a hacer. Sí. ¿Y qué es lo que, o cuáles son los objetivos que una vez que ya firmás y aceptás el cargo, por decirlo de alguna manera, en términos formales, hay para este año? A ver, hay algunos objetivos que priorizó el gobernador donde poner mayor cantidad de esfuerzos. Uno es el trabajo en el marco de la emergencia energética que tenemos para Ushuaia, Tolwyn, Almanza y acompañar las dificultades de Río Grande. Digo esto que está en el marco de un plan de acciones a corto, mediano y largo plazo que armamos el año pasado, luego de la instancia diagnóstica, y establecimos acciones 2025, acciones 2026, con lo cual, digo, lo del 2026 viene con mucho esfuerzo por delante para poder concretar. Uh-huh. Más allá de las opciones a largo plazo, que es la construcción de la nueva usina, que es una acción que viene en paralelo. Entonces, el primer desafío es poder hacer el overhaul con la plata de FAMP de los 5, de las 5 turbinas, digamos, de la usina, las 4 marcas Solar más la Rolls Royce. Digo, los ciclos de desembolso de FAMP, al no ser todos juntos, trae la dificultad que tenés que pagar, tenés que rendir, viene la otra etapa de desembolso, hay un delay de tiempo en una y en otra, y esto ha corrido lo que teníamos previsto hacer en este verano, lo tenemos que hacer antes del invierno comprimido, y si no, estamos complicados. Entonces digo, esta tarea, digamos, esto de poder reestructurar esa acción de cortísimo plazo, pero de una dimensión muy grande, es muy complejo. Más allá de que lo tengamos en agenda, de que estamos en el diálogo a ver si en unos días Solar puede venir a hacer la primer turbina, más allá de todo de ese tironeo y de acomodar que ingenieros que vengan, qué cosas, que son todas cosas contratadas, no con personal de DPE, o cuáles tienen la acción compartida de equipo DPE y equipo de afuera. Así que bueno, en eso
tenemos como un desafío importante, digamos, en lo inmediato. Mientras tanto, acompañar la posibilidad de la nueva usina, seguir trabajando, digo, ya estamos casi en la etapa final de este nivelado compensatorio del suelo de lo que era la cantera, para poder aprovechar ese terreno y construir la usina, y seguimos avanzando en este diálogo, digo, con Austral, energía... gas, petróleo, gas y energía, para poder llevar adelante la nueva usina, que es la solución definitiva. Digo, el gobernador plantea, tenemos que solucionar el problema de la coyuntura, pero también tenemos que crecer en posibilidad de energía que permita acompañar el crecimiento productivo de cada una de las ciudades. Entonces, en ese sentido, por eso hablo de un plan a corto, mediano y largo plazo, porque en el largo plazo no es la solución de lo que tenemos en la coyuntura, sino la proyección de crecimiento, digamos, de la matriz energética y la mejora, porque hasta ahora estamos hablando solo de generación, sino cómo trabajamos también en la distribución para no tener problemas. Claro. Esa usina definitiva de la que hablas, de la empresa Austral, etcétera, etcétera, es la de capitales chinos. Tal cual. Bien, ¿y esa es que se iba a hacer en dónde era? Cruzando el río Olivia en la parte alta. Sí, está bien. ¿Y esa con qué plazos viene? O sea, ¿en qué etapa están? Porque se había firmado una especie como de acta acuerdo. De entendimiento. Sí. Sí, y en esto habilitó a que en China se empezara a preparar el equipamiento que estamos próximos a que pueda salir el primer envío, digamos. Estamos acá trabajando en la carpeta técnica para poder, con gente de China y con gente de empresas locales, para poder armar, digo, la documentación acorde para poder presentar en las distintas instituciones y que de esta manera podamos habilitar un proyecto de construcción que incluye obra civil, obra eléctrica, obra de gas, digo, una diversidad de obras para que efectivamente vos tengas generación y puedas distribuirla en la ciudad. Claro. Y mientras tanto, Gabriela, implica que pueda darse en distintos momentos que tal vez haya, no sé, un pedido a el sector de las industrias, que es siempre siempre lo residencial y la cuestión sanitaria es lo que más se prioriza, ¿no? Entonces, ocurre en estas semanas, en estos meses, que es, baja un poco la intensidad del consumo porque si no se me desnivela hasta que la cosa se resuelva. Estamos organizando para que sea el del menor impacto. ¿Es una posibilidad en algún momento? Sí, es una posibilidad. Siempre se prioriza, como lo decís, primero la cobertura de lo sanitario y el residencial y luego el de la industria, pero también tenemos claro que el eslabón de la industria es necesario porque es trabajo. Claro. Entonces, digo, tampoco es algo que decir, apaguemos y volvemos en octubre. No es una posibilidad. Sí está claro que cuando es necesario se comunica a quién debe restringir para que el sistema no arrastre. Digo, claro, cuando uno no baja ese consumo y tenés una sobredemanda, se te abren líneas, te suceden otras cosas o te arrastra una máquina en la generación, porque digo, tiene un efecto como rebote hacia atrás. Entonces, es una cuestión que tenemos que atender y que en algunos casos es necesario, digo, pero también la gente, los vecinos tienen que saber que solo esto se pide en una situación extrema, no es porque preventivamente vemos o pensamos. Diariamente la gente de generación analiza ese comportamiento. Digo, estamos teniendo problemas con estos equipos que necesitan overhaul. Hemos tenido días en que hemos tenido que restringir en la última semana un poquito en el horario pico. Digo, el problema más crítico hoy es entre las 6 y las 11 de la noche, digamos, cuando se prende el alumbrado público, cuando las familias llegan a la casa, entre las 6 y las 11, es como las 10, las 11, es el horario pico. Claro. De consumo. Todos entonces necesitamos, digo, a veces esa restricción en esa banda, no así en el resto del día. Bueno, a algunas empresas esto le trae más inconveniente que a otras, pero digo, es una situación de
de crisis, digamos, Sí. que es lo que ha dado origen a la emergencia energética. Por eso estamos ahí aceitando de que sea lo de menor impacto, porque aparte no es que podés sacar todas las turbinas de línea para hacerle el mantenimiento juntas, tenés que una primero, otra después, cuánto tiempo, cuántos consumibles, cuánta grúa, cuánto... Claro. Entonces digo, la planificación esa recortita es lo que nos está ocupando gran parte en estos días para poder rápidamente poder empezar con los overhaul. Que ese es uno de los desafíos, digamos, centrales, pero en esto también es pedido del gobernador de si no nos quedemos solo en la situación de la coyuntura, atendemos la emergencia energética para que no haya más emergencia energética, pero también seguimos trabajando para ese sostén de crecimiento y que permita ampliación de matriz productiva. Bueno, justamente hablando de la ampliación de la matriz, ¿los desembolsos del FAMP están más o menos regularizados en cuanto a los plazos establecidos? A ver, hemos tenido mucho tiempo de demora el año pasado. Sí. Con el último estamos por hacer rendición de parte de ese último desembolso hoy, mañana, el lunes, digamos, para ver de que pueda venir parte de gestionarse el último desembolso y hacer el ajuste también de lo que fue la diferencia cambiaria. Esperamos que este último desembolso no tenga tanto delay de tiempo como fue el anterior. También tenemos claro que no es una cuestión de la gestión del FAMP, porque el problema es el administrativo. FAMP autoriza la rendición, se da vuelta y le dice al vice, esto está autorizado, listo, hace la formalización y para hacer el nuevo desembolso va al Ministerio de Economía de la Nación. Y ahí el tiempo es otro. Ahí no sabemos qué pasa, es como un agujero negro. Ahí el tiempo es otro, las gestiones hay que seguirlas más, es como bastante más complejo, pero por eso digo, si bien son fondos de ampliación de la matriz productiva, son fondos que aportaron las empresas, que lo gestiona una comisión tripartita y que hay 2 representantes que son de la Nación y una de la provincia, puede pasar esa instancia de aprobación, pero después el Sí. para O vamos viendo. Vamos viendo. Son como 3 GIFs distintos. Sí, una cosa así. Aparece el de la manito. Son todos stickers. Sí, son todos stickers. Sí, Sí, como, claro. Entonces, bueno, eso es lo que demora claramente la ejecución. Y aparte, se mira en términos de número y no se mira en términos del impacto, porque digo, hoy estamos en incumplimiento con empresas que hemos contratado internacionales para llevar adelante y me dicen no sos creíble. Entonces, ¿y por qué no me pagaste? Me demoraste el pago tantos meses. Y vos decís, pero no me habían dado la plata. Claro. Claro. Sí, pero a ver, te cobro intereses, te calculo intereses por día en que no entró el core en Estados Unidos, te cobro intereses, bueno, un montón de cosas que hoy son parte de la negociación también con las empresas internacionales para poder llevar adelante cada uno de estos overhaul que tenemos previstos. Bueno, Claro. digo, por eso es uno de los ejes importantes de trabajo en este tiempo, aparte del hidrocarburífero, ¿no? Bueno, y de eso te quería hablar porque una de las cosas que manifestó el gobernador en la apertura de sesiones es, le dejo acá a la presidenta de la legislatura un paquete de leyes. Y hizo como una seña como que eran un montón y los empezó a mencionar, entre ellos, bueno, la ley de uso de la infraestructura provincial de las empresas de hidrocarburos. Eso, y la otra es la aprobación de la ley de la tasa de improductividad de hidrocarburos. Tal cual. A ver, digo, hay modelos, digamos, durante todo este tiempo, las concesiones no tienen sanción si producís poco. Entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Porque vos decís, la producción hidrocarburífera tiene regalía. Y esa regalía es lo que sostiene, y canon de producción, es lo que sostiene parte de la actividad económica de la provincia, del gobierno, para llevar adelante todos los objetivos del gobierno. Entonces, el gobernador los otros días hablaba de lo que fue decreciendo los ingresos de la provincia por la coparticipación nacional. ¿Y cuál era el impacto real que tenían las acciones que se llevan adelante? Todo lo que se podría haber hecho si no hubiéramos perdido lo que perdimos en el 2025.
lectura de dato de la realidad. Pero también hay otro dato que tiene que ver con cuánto explotan quienes tienen las concesiones. Entonces, a veces suceden cosas. Entonces, esto que decís, pero el yacimiento es un yacimiento maduro. Es una explotación convencional. Ese tiene que ver con un tipo de explotación. Ahora, la madurez no es un problema si vos estás invirtiendo para sostener ese yacimiento. Entonces, hay veces uno dice, trajeron el equipo de pooling. ¿Qué es esto? Un procedimiento para limpiar y mejorar y mantener rendimiento de un pozo. Si la empresa no invierte en eso, o no invierte en mejoras en esos pozos que todavía tienen reserva abajo. Nada, se tapa, lo cierran y chau. Sí, viene produciendo poco, vamos al de al lado. Claro. Y entonces, esa no inversión tiene consecuencias y cuando vos, hay quienes se sientan a mirar los números y dicen, está cayendo estrepitosamente la producción hidrocarburífera. Bueno, pero en realidad lo que tenemos que hacer es darnos vuelta y decir a las empresas, ¿cuánto estás poniendo para mejorar? Porque también es tu responsabilidad producir lo máximo que podés. Entonces se cobraría esa tasa, una tasa de improductividad. Entonces, cuando vos no produzcas estándares, tiene que existir una medida en donde sanciona. Y va a ser el condicionante para que la gente explote, aporte, incorpore recursos. Genere. Entonces digo, eso por un lado. Segundo, el de la infraestructura. Sí. Nosotros tenemos producción onshore, decimos, lo que está en tierra. Sí. Producción offshore, la plataforma. El producido de la plataforma, si está por fuera de tantas millas, aporta regalía a la nación. No aporta a la provincia. Mira. Porque esas son aguas federales. Porque son aguas federales, ¿sí? Hasta tal lugar, por eso, Fénix aportaba directamente a la provincia. Vega Pléyade aportaba a la provincia. Fénix aporta a la nación. Pero la infraestructura que usa es la de la provincia, porque sale por el caño que viene a la provincia. Claro. Entonces, está Eso era bárbaro. lo que Me era- usás las cosas, Sí. usás las instalaciones, tenés el soporte en tierra de tu plataforma, pero aportás regalía en otro lado. Entonces, ¿qué aportás a la provincia en el marco de esto? Eso en la época de Cristina Fernández de Kirchner logró traducirse en el famoso fideicomiso austral. Tal cual. Qué memoria que tengo, ¡Qué ¿eh? memoria! Vamos. Digo, a ver, en la época de, y le vamos a reconocer, fue un proyecto de Pancrudo que precisamente presentó como diputado y dijo, Senador. senador, Sí. la cuantificación de la regalía es tanto. Y en esa regalía vuelve a la provincia en obras. Claro. Entonces, no te doy plata, te doy paquete de partida en obras. Esos eran 10 años, desde el 2011 al 2021. ¿Qué pasó en el 2021? Volvimos a presentar y dijimos que haya un fideicomiso 2. Entonces, habían quedado debiendo plata del 1. Entonces, bueno, a ver, si te habilito el 2, licuamos lo que te debemos del 1. Bueno, entonces fue a diputados, hicimos un paquete de obras para financiar, fuimos a diputados, comisión, aprobado. Votación en diputados, aprobado. Comisión en senadores, aprobado. Votación, quedó parado. Llegó hasta ahí. Llegó hasta ahí y no se aprobó. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? No crecimos en obras de infraestructura, porque la verdad es que con ese fideicomiso 1 se hicieron obras de infraestructura, de gas, troncales, gasoductos, plantas eléctricas, centro de distribución, el del Pipo, que no está terminado, era de esa plata, estaba el interconectado del gasoducto Fueguino con el San Martín, la planta de agua de Río Grande. Eran obras de infraestructura recontra importantes, recontra estratégicas para la provincia. Bueno, no solo que no salió el 2, sino que aparte no pagaron lo que se debe del 1 y que es parte de lo que reclama el ministro de Economía, porque hay 300 millones de dólares que no entraron a la provincia del fideicomiso 1. Claro. Y obras
que terminó pagando la provincia mientras pudo para poder finalizar algunas obras. Y otras siguen hoy en el reclamo administrativo para tratar de acordar con la provincia para ver cómo las terminamos. Entonces, esta tasa podría ser de alguna manera, me imagino que tiene sus diferencias, porque esa era Obvio. guita que mandaba Sí, el gobierno nada. nacional, no es lo mismo. No es comparable. Pero es como vos estás offshore, o sea, estás más allá de la milla 12, pero a través de caños y lo que sea, inyectás tu gas Sí, a toda la la logística infraestructura la tenés en tierra y la haces. y esa es nuestra tierra, paga un mango. Exacto. Entonces, por eso se pone en agenda en la legislatura algunas normas complementarias, como hay también algunas ambientales en la legislatura también, para poder debatir en relación con la explotación hidrocarburífera. Ahora, en lo que hace justamente a la explotación, bueno, el propio gobernador también ampliaba los conceptos en torno a terra ignis, ¿no? Y la importancia que puede llegar a tener que una empresa estatal se haga cargo de la política hidrocarburífera de la provincia. Bueno, falta lo que, o por lo menos ya se irá conociendo, lo que tiene que ver con los socios privados que harán la inversión, ¿no? Porque falta esa pata. Sí, Terra Ignis hizo una convocatoria hace como un mes y medio, Sí. en donde abrió una convocatoria a empresas que quisieran asociarse con Terra Ignis para llevar adelante la explotación y que debían entregar antecedentes empresarios, aparte de un plan de inversión y de trabajo. Esas propuestas se cerraron a fin de mes, a fin de febrero, y comenzó, no, a fin de enero, o sea, a mediados de febrero, y empezamos con la ronda de entrevistas, que terminaron el lunes pasado. Okay. Entonces, este lunes, en donde cada empresa hizo su presentación, su exposición al directorio de qué es lo que ofrecía. Hoy estamos ya tenemos informe de la consultora, del equipo técnico, digamos, de análisis de estas ofertas. Hoy tenemos reunión de directorio de Terra Ignis para ver cómo seguimos en el proceso de ir achicando. Eran 8 ofertas, poder trabajar sobre un universo más chico, como de los primeros preseleccionados, como para poder ver cómo avanzamos en una construcción societaria con uno o más de uno. Claro, pues podría ser más de uno. Exactamente. Entonces, Y bueno, Gabriela, en ese análisis, digamos, es parte del trabajo de estos días respecto de cómo podemos avanzar con esas empresas. Estamos con la ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo. Las propuestas que hicieron las empresas, ¿era lo que ellas pensaban que podían o había un mínimo de exigencia? No, era abierto. Entonces, digo, también hay ofertas muy dispares y con antecedentes empresarios también muy dispares. Entonces, bueno, cada empresa tuvo la libertad de decir, bueno, sí, obviamente que en la pregunta lo primero era, o sea, luego de tu exposición, si no lo dejaste claro, ¿cuánta plata vas a poner y cuándo? Claro. ¿Por qué? Porque hablamos de que son yacimientos convencionales que tienen una historia en donde necesitan una inversión inmediata. Entonces, bueno, ¿cuál es tu propuesta en relación con dinero, equipos, en qué tiempo, de qué manera? O sea, cuando te sentás y decís, no, bueno, me tomaría un margen de tiempo de un año para poder analizar, no. Chao. No, amigo, o sea, tenemos una urgencia. Tu año, 6 meses, 3 meses, ¿con qué arrancás que sabés que claramente lo tenés que hacer? Y seguí analizando en el paralelo el resto. Claro. Entonces, digo, estas son parte de el tema de análisis de cada una de estas exposiciones. ¿Y esto es una interpretación mía o va de la mano con este énfasis que puso el gobernador en la apertura de sesiones con el tema de estar de acuerdo con el RIGI? No, digo eso por es complementario. Es complementario. Es complementario porque, digo, sin RIGI nosotros hemos tenido ofertas de afuera también. Que obviamente esa apertura podría ampliar la cantidad de empresas que quieran invertir.
no va a ser para esta primera explotación, digamos, que tiene que ver con la continuidad de la explotación de lo que tenemos. Sí, sí. A lo mejor vienen otras empresas para sumarse en las áreas que no están concesionadas y que son posibles de poder llevar adelante exploración, porque tenemos sísmica, como Ocea 12, hay 2 bloques onshore, 2 bloques offshore, que podrían ser nuevas áreas hidrocarburíferas y que podrían venir otros inversores, sí. Podrían venir otros inversores en valor agregado, sí. Entonces digo, también esa mejora en la producción podría darse en otros eslabones, no en lo que estamos definiendo en lo inmediato ya, porque lo que estamos definiendo, o sea, hasta el 30 de marzo, Terra Ignis, YPF está operando para Terra Ignis, podemos pedir unos días más, sí, podemos pedir unos días más, pero no es un año más, son unos días más. Claro. Para poder acomodarnos y que transicione la nueva empresa, las nuevas empresas en este consorcio con Terra Ignis, con lo que suceda, con lo que viene haciendo YPF y que acomodemos para que no tengamos cimbronazo, digamos. Entonces, que es el gran desafío en el cortísimo plazo. Por eso digo, en agenda tengo 2 abanicos, así como grandes. Sí, grandes y urgentes también, Y ¿no? urgentes. Y después de eso viene, bueno, en agosto se le finaliza termina la concesión, el plazo de concesión de Roch. Entonces también es, bueno, ¿qué sucede con ese yacimiento? Porque así, como decíamos el año pasado, bueno, pero si YPF no lo traspasamos ahora, de igual manera se va porque se le finaliza la concesión. Claro. Bueno, también tenemos en la agenda del 2026 trabajar sobre los yacimientos que hoy explota en Roch en un consorcio, digamos, con otras empresas, ¿no? ¿Y eso siguen siendo productivos? Sí. O sea, si se va... Pero hay que invertir. Claro. Sí, está bien. Volvemos Está bien. al mismo ejemplo. Es lo mismo. Volvemos al mismo ejemplo. Ok. Gabriela, y para que el trámite o para que la cuestión avance y Terra Ignis define, no sé, 3 socios, vamos a suponer, y arman un consorcio, ¿eso tiene que volver a pasar por la legislatura o no? No, ya está. No, ya está. Se inscribe como UTE y empieza a operar. Ok, Ya está. claro. Por eso uno de los socios debe tener la chapa de operador. Por eso varias de las ofertas vienen con su patente de operador hidrocarburífero en la Secretaría de Energía de la Nación y es parte del requisito, digamos, para poder hacerse cargo de la explotación del yacimiento. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Tenían que estar contenidos, pero digo, ¿hay un diálogo también con el sindicato de petróleo y gas privado? Sí. También creo que hay otro que es de jerárquicos. De jerárquicos. Sí, tenemos diálogo con los 2 gremios. Obviamente que siempre hay un montón de incertidumbre en relación con la gente. Digo, la gente tiene mucha incertidumbre, más allá de la tranquilidad cuando salió la ley en la legislatura, de saber, bueno, hay un horizonte, hubo una parte de retiro voluntario, Sí. con lo cual la entrega del yacimiento debe ser con una cantidad de gente que es la establecida en el contrato de transferencia. Hay cosas que tiene que terminar de acomodar YPF, pero siempre en esto la cantidad de gente es mucha o es poca en relación de cuánto producís. Entonces, volvemos a lo mismo que planteábamos hace un ratito. Si vos tenés una empresa que invierte y tiene mayor crecimiento hidrocarburífero, también tiene más gente. ¿Por qué? Porque lo hace más rentable, digo, en términos de la explotación, y no es el discurso al revés de decir, no me cierra el OPEX, te dicen. No sé qué es el OPEX. El OPEX es el costo fijo de operación. Sí. Dice, tenemos una diferencia en el OPEX, dicen los petroleros. Bueno, viste, hablan todo raro. Ellos hablan así. Entonces vos decís, bueno, a ver, el costo fijo de producción, donde entre otros costos están el de personal, tiene que cerrar en términos de la ecuación y de lo que se produce y lo que se vende. Entonces, bueno, esa ecuación cierra o no, si crece en explotación, si invertís en equipo para que en verdad recuperes productividad y esa curva no sea así o así y empiece a subir, bueno, la historia es otra. Claro. Entonces digo, una cosa te lleva al ¿qué estuvo primero, el huevo o la gallina? Es lo mismo. Entonces, creo que el desafío de trabajo en el diálogo con las empresas tiene que ver con esto. Ok.
Gabriela, gracias por el tiempo, muy No, amable, gracias por la por visita. favor. Gabriela Castillo, ministra de Energía de la provincia, hablando con nosotros de los dos grandes desafíos, no sé si hay alguno más, ¿no? Arrancamos por eso. Bueno, lo que tiene que ver con la generación de energía, obviamente aquí en la ciudad de Ushuaia, y también los desafíos que se vienen en materia hidrocarburífera. Nos quedan 12 minutos para llegar a las 11, quédate que hay más delivery por delante, y tenemos a Fede Marcel, así que hay más cositas para contar.